Hola, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Un cordial saludo otra vez. Aquí estamos con ustedes para compartir el siguiente tema del curso bíblico para principiantes. Ahora pues toca el capítulo 13. Ya estamos por terminar, pues este es el penúltimo tema ya. Mañana ya estaremos haciendo el último tema ya del curso bíblico para principiantes. Ya terminamos y ya posteriormente pues seguiremos subiendo otros contenidos igual de Biblia, pero hay muchos temas de qué tratar, ¿no? Ya le estaremos avisando ahí sobre qué trataremos. Bien, pues miren, quiero mandar un saludo a todos los suscriptores. Gracias por los que han ido llegando. Hay personas que se han ido integrando, se han ido inscribiendo, gracias. Y quiero mandar un saludo especial a Fernando Méndez Velázquez. Gracias, Fernando, gracias por tu comentario que has dejado en nuestro canal, en nuestro video. Pues Dios te bendiga de veras, por habernos, pues tomarte el tiempo, ¿verdad? Por dejarnos ese comentario. Gracias de veras, ¿verdad? Y a todos los hermanos también que siguen nuestro canal, pues ojalá nos puedan dejar también en sus comentarios, preguntas o lo que ustedes gusten, ¿verdad? Ahí también, pues para que sigamos ahí colaborando con ustedes. Y también, ¿verdad?, me encomiendo a sus oraciones para que podamos seguir trabajando, ¿verdad?, en este medio. Bien, pues miren, vamos a darle paso, pues, ¿verdad?, al tema. Es el tema, dijimos que es el capítulo 13, ¿verdad? La iglesia en marcha. La iglesia en marcha. Entonces vamos a irle dando pues seguimiento. En este caso, bueno, empezamos con Pentecostés. María, la madre de Jesús, los apóstoles y los primeros discípulos, un total de 120 personas, siguiendo las instrucciones de Jesús, se reunieron en oración en el cenáculo, es decir, en el lugar en donde Jesús había celebrado la última cena. ¿Ven? 10 días después de su ascensión y 50 días después de su resurrección es Pentecostés. O sea, Pentecostés viene de 50, ¿no? O sea, son 50 días. Entonces, por eso se llama Pentecostés, por los 50 días. Días, entonces, de su resurrección es cuando se da este acontecimiento de los más grandes en la historia de la iglesia, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí estaban pues la Virgen María y los discípulos, los apóstoles, ¿verdad? En este caso los 11, ¿verdad? Porque ya faltaba uno. Bien, entonces uno de los acontecimientos más grandes, el día de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí nos presenta pues el curso. Vamos a leer y a meter un poquito, ¿no? Hechos capítulo 1, versículo 12 al 26, y completa esta frase. Desde el monte llamado de los Olivos, los discípulos de Jesús volvieron a Jerusalén y se quedaron en la casa donde Jesús había hecho la última cena, ¿sí? Matías se llama, así se llamó, ¿verdad?, el que tomó el lugar de Judas el traidor. Matías, de una elección que hicieron. Entonces aquí vamos a leer capítulo 1 de Hechos, versículo 12 en adelante. Vamos a algunos versículos nada más, ¿sí? Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como a media hora de camino. Entraron a la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Ahí estaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, el hijo de Santiago, y todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús. Ahí estaba entonces María y los discípulos, ¿verdad?, de Jesús. Así que, bueno, Matías, después más adelante vamos a ver eso, pero ahí es en donde se reunieron, ¿verdad?
qué importancia, ¿verdad? Creo esto del acontecimiento, el acontecimiento del día de Pentecostés, ¿verdad? Los discípulos, después de haber experimentado la presencia de Jesús, acordémonos que el tema pasado vimos por ahí cuando estuvieron ahí presentes, cuando vieron cuando Jesús le dio las últimas recomendaciones y luego dice que fue llevado, ¿verdad?, al cielo, y ellos se quedaron viendo, ¿verdad?, allá en las nubes cómo se perdió. Y cuando unos hombres de blanco le hablaron, ¿qué hacen ahí Galileos mirando hacia arriba? Pues ese Jesús que lo han visto a ir al cielo, ese mismo vendrá, así como lo vieron ir, así vendrá. Entonces, ahora, bueno, ya aquí ya nos narra el regreso, regreso ya al lugar, para de ahí iniciar, ¿verdad?, su vida ya de predicación, pero tenían que esperar que llegara el momento de el envío del Espíritu Santo que Jesús había prometido. Entonces, Hechos 2, capítulo 1 al 12, capítulo 2, versículo 1 al 12, ¿verdad?, para completar la siguiente frase que ustedes van a leer ahí. El Espíritu Santo bajó sobre los primeros discípulos de Jesús el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la resurrección de Jesús. Cada uno escuchaba la predicación de los apóstoles en su propia lengua. Fíjense, aquí hay algo importante, lo que decía ahorita, ¿no?, la importancia. Si se acuerdan, en el segundo tema de este curso, hablamos, ¿verdad?, allá acerca de la creación y todo esto, ¿no?, y de cómo el evento de la Torre de Babel. En la Torre de Babel, acordemos que toda la gente, ¿verdad?, se juntaron y llegaron a tener una misma lengua y empezaron a construir la torre, una torre que llegara hasta el cielo. Entonces ya explicamos esa vez qué significa la Torre de Babel, que significa confusión. Pero en este caso la enseñanza es cuando la humanidad, cuando el hombre quiere llegar a la perfección, ¿verdad?, pero sin tomar en cuenta a Dios. En este caso ellos querían llegar por medio de la ciencia, por medio de sus propios medios, llegar a la perfección, desobedeciendo en este caso muchas veces las leyes naturales y también al mismo Dios. Bueno, allá hubo confusión, entre toda la gente hubo confusión y no lograron el propósito de construir una torre grande, ¿no?, que llegara hasta el cielo, o sea, por la confusión que hubo. Aquí, si comparamos lo del evento de la Torre de Babel y comparamos con el día de Pentecostés ahora, aquí todos hablaban en diferente lengua, ¿verdad?, y sin embargo toda la gente los entendía. Entonces, algo curioso, allá en el evento de la Torre de Babel dice que todos hablaban en la misma lengua, pero llegaron a confundirse, ¿verdad? Pues ahora sí Dios provocó esa confusión, porque lo que estaban haciendo no era bueno, ¿no? No era bueno. Entonces iba a ser para su propio mal. Entonces, por eso, ahora, aquí todo lo contrario. Aquí los apóstoles hablando en diferentes lenguas, pero todos lo entendían en su lengua nativa. Entonces, fíjense, cuando Dios está en un proyecto, cuando proyecto es de Dios, pues todo es entendible, ¿verdad? Es entendible. Y en este caso aquí, pues todos entendían la predicación en su propia lengua, aunque ellos hablaban en diferentes lenguas, ¿sí? Esto es algo muy importante. Entonces nosotros también, a veces, si no tenemos a Dios en nuestra vida, en nuestros proyectos, en las cosas que a veces queremos lograr, y no ponemos a Dios en primer lugar para que Él nos ayude, para que Él nos dé, ¿verdad?, la inteligencia, nos dé también el discernimiento, ¿no?, de los pasos, los procesos que se tienen que dar. Entonces también puede fracasar, podemos confundirnos, y entonces, sobre todo, si el proyecto a lo mejor no es de acuerdo al plan de Dios, ¿no?
Entonces todo proyecto se requiere poner a Dios en primer lugar, ¿sí? En primer lugar. Proyecto de vida, proyecto de trabajo, proyecto de salud, todo. ¿Verdad? Primeramente, Dios. Entonces aquí vemos este acontecimiento. Bueno, otro punto importante, miren, otro punto importante es que el día de Pentecostés es el evento de los más grandes dentro de la historia de la iglesia, porque el día de Pentecostés es el nacimiento de la iglesia. Anteriormente todo lo que Jesús hizo con Pedro, cuando dijo tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y todo lo que se refiere, ¿verdad?, al sentido de la iglesia, ¿verdad? Se entiende que eso fue como la gestación, ¿verdad? La gestación, es decir, primero se fue, Jesús fue llamando a sus apóstoles, fue estructurando todo, ¿verdad? Pero ya el nacimiento de la iglesia, el nacimiento se da el día de Pentecostés con la predicación, ¿verdad? Primeramente reciben el Espíritu Santo y ya con el Espíritu Santo empiezan a hablar. Y es ahí entonces donde se proyectan al mundo de distintas lenguas, ¿sí? Al mundo de distintas lenguas, y entonces ahí es el nacimiento de la iglesia, el día de Pentecostés. Muy bien, entonces continuamos. Hechos capítulo 2, versículos 14 al 41, y vamos para leer y para contestar ustedes ahí, ¿verdad? Las siguientes preguntas. ¿Quién tomó la palabra en nombre de todos los apóstoles? Pedro. El versículo 15 dice, uno de aquellos días Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos, ¿sí? En medio de los discípulos. Entonces, Pedro. ¿En qué versículo se dice que la promesa del Espíritu Santo es para todos? Es en el... bueno, ahí más adelante ustedes van a leer, ¿verdad? Para que lo encuentren, ¿no? Porque si no, pues ahí les voy a ayudar en todo, ¿verdad? Y algo tienen ustedes que hacer, ¿no? Entonces, miren, ¿en qué versículo? Ahí ustedes van leyendo el capítulo 2, ¿verdad? Pero bueno, fíjense, está en el versículo 39, ya, para que no se me enojen, En el versículo 39, ahí es donde está, donde dice Pedro, porque el don de Dios que es para ustedes y para sus hijos, también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiere llamar aunque estén lejos. ¿Sí? En el versículo 39, o sea, el don del Espíritu que reciben los apóstoles en este caso, pero también después ellos se ponen a predicar y ahora tienen que bautizar, ¿verdad?, a la gente que está ahí en esa predicación, ¿verdad? Por eso ya en el versículo 41 es en donde se dice, ¿verdad?, que fueron 3,000 personas las que se bautizaron, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿en qué versículo se dice que la promesa del Espíritu Santo es para todos? Versículo 39. ¿Va? Hay que copiarlo, ¿no? Muy bien, primeras comunidades cristianas. Al escuchar la predicación hecha por los apóstoles llenos del Espíritu Santo, muchos se convertían arrepintiendo de sus pecados e integrándose a la comunidad de los creyentes de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 42 a 47, y completa estas frases. Los discípulos de Cristo acudían asiduamente a las enseñanzas. Fíjense, aquí está, dice, eran ácidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Cuatro cosas. ¿A qué? Primero, acudían a las enseñanzas, ¿sí? Iban para aprender la enseñanza. Los apóstoles predicaban, enseñaban y ellos iban para aprender. Pero también ahí, dentro de esta reunión, vamos, que hacían, pues también era la convivencia, tenían que compartir y todo esto, ¿no? Pero algo importante,
¿Qué hacían en eso también? La fracción del pan. La fracción del pan se refiere a la Santa Misa, o se refiere más bien a la última cena que Jesús hizo con sus discípulos. Acordémonos de por qué dice fracción, porque cuando Jesús estuvo ahí con ellos en la última cena, fraccionó el pan. Fraccionó, es decir, partió el pan en pedazos y a cada uno les fue dando un pedacito. Tomen y coman, porque esto es mi cuerpo. Fraccionó el pan para dárselos a cada quien una porción, ¿no? Entonces por eso se llama fracción del pan, se refiere a la última cena, y comúnmente entonces decimos la Santa Misa, la Santa Misa. Entonces ahí, ¿qué es lo que hacían? Y después de la fracción del pan, también dice que eran las oraciones. Entonces tenían esas 4 características o 4 motivos por la cual se reunían, ¿verdad? Entonces es lo que hoy la iglesia, ¿verdad?, sigue practicando. En la iglesia hoy se sigue practicando. Entonces todos los que vamos, pues ahí, ¿a qué vamos? Pues primeramente a lo que es la fracción del pan, a la misa, pues ahí recibimos, ¿verdad?, a Jesucristo presente en la Eucaristía, en el pan consagrado y en la hostia consagrada y en el vino consagrado. Entonces, en la fracción que hoy se sigue haciendo en la iglesia, fíjense, algo importante que tenemos que entender. Primeramente, en esta misa, en cada misa, pues, sucede el milagro de que Jesús se hace presente, de que la hostia se transforma en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. En el momento de la consagración, el momento culmen de la Santa Misa es la consagración, donde el sacerdote hace pues una oración especial, una invocación especial al Espíritu Santo, y sucede entonces el milagro. Ya cuando termina la consagración, cuando dice el Padre, pues desde aquel momento este es nuestra fe, ¿no? ¿Verdad? Entonces ya uno dice, bueno, pues anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ok. Entonces ya ahí, ya Jesús ya está, la hostia ya es consagrada, ya está Jesús ahí, el vino ya es la sangre de Jesucristo. Entonces, esto sucede no por el mérito del sacerdote. El sacerdote está hecho para hacer la consagración, porque está ungido, tiene esa unción, ¿verdad?, como sacerdote, para hacer este acto, para hacer presente a Jesús en la Eucaristía, es decir, en la consagración. Pero el milagro no tanto es por el sacerdote, aunque él es el autorizado, el que tiene, ¿verdad?, la facultad de hacerlo, pero más bien, aparte de eso, pues, es por la gran misericordia de Jesús que nos tiene a nosotros, ¿verdad? Entonces, haciendo a veces un lado quizás los pecados que pudiera tener el sacerdote, pero Jesús viene, Jesús se transforma, ¿verdad? O transforma pues más bien la hostia en su cuerpo y el vino en su sangre, por amor a nosotros, para darse como alimento a nosotros, para nuestra salvación. Esa es la promesa que Él hizo y Él la sigue cumpliendo. Entonces, no hay que fijarse a veces tanto, no, pues es que el sacerdote es esto, el sacerdote es el otro, sí. Y pues bueno, no podemos, bueno, yo, pues no puedo yo ahora sí estar en contra del sacerdote, sino más bien sé que puede tener sus pecados, sé que puede fallar como humano, sí, pero Jesús, en este caso, Él se hace presente por la consagración, es decir, por la oración y por la invocación que el sacerdote hace por haber recibido la unción sacerdotal, por haber sido consagrado, ungido para hacer esto. No cualquiera entonces puede hacer. Alguien pudiera ser, a lo mejor decir, bueno, pues más santo, ¿no?, por así decir, puede ser más santo que el sacerdote, pero no tiene la facultad, no tiene el poder para poder transformar, para hacer la oración y para hacer la invocación especial, no la puede hacer,
o más bien pues Jesús solamente le dio este poder pues a los apóstoles, y en este caso los sacerdotes ahora son los que tienen por la sucesión apostólica, ¿verdad? Ellos son los que tienen, ¿verdad?, esta facultad. Bien, entonces continuamos, vamos a continuar entonces. Bueno, acudían entonces obviamente a las enseñanzas, ¿verdad?, a la fracción del pan, a la convivencia, ¿verdad? Entonces todo eso era lo que hacían, ¿no?, a la convivencia también. Entonces entre todo, vivían unidos y vendían todo lo que tenían, sus propiedades, y repartían el dinero, ¿sí?, entre todos según la necesidad que cada uno tenía, ¿verdad?, para que nadie tuviera más que otros, sino todos iguales, ¿sí? Entonces, pero con ese espíritu, ¿verdad?, de fraternidad, de convivencia, de veras, de desprenderse para ayudar a otros necesitados también. Entonces, partían el pan en las casas y tomando el alimento con alegría y entusiasmo, ¿sí? Ok, entonces seguimos. Seguimos con Pentecostés. Hechos capítulo 4, versículo 32 a 35, y completa estas preguntas. ¿Cómo vivían los creyentes? ¿Divididos? No. ¿Unidos? Sí. ¿Qué hacían con sus bienes? ¿Los compartían con todos? Sí. ¿O cada quien disfrutaba lo suyo? No. Compartían lo que tenían, lo ponían, se lo entregaban a los apóstoles, y los apóstoles eran los que repartían de acuerdo a la necesidad que cada quien tuviera, ¿sí? Entonces, la gente, ¿cómo veía la manera de actuar de los primeros cristianos? ¿Con miedo o con simpatía? Con simpatía. Tanto que por eso cada día dice que se le unían más gente, ¿no? Se le unían más gente a la comunidad. Mesa redonda. ¿Qué diferencia notas entre la vida de los primeros cristianos y la nuestra? Bueno, pues ahí yo creo que hay mucha diferencia, ¿no? Ahora, bueno, por lo menos creo que los que nos vamos acercando a Dios, nos vamos acercando a la iglesia, vamos aprendiendo lo que es la vida cristiana, creo que pues vamos aprendiendo también a desprendernos de cosas materiales, ¿verdad? Y a veces de ayudar también al más necesitado, ¿sí? Pero muchas personas no lo hacen, ¿sí? Hay otras personas que aunque a veces no van a la iglesia, pero también tienen un buen corazón, ¿no? Pero son pocos las personas que tienen este buen corazón, son pocos los que hacen esta obra de caridad, ¿verdad?, de ayudar a los demás. Muchos, ¿verdad?, pues ahora sí que no, tratan de buscar nada más para sí mismo, y no importa cómo a veces se tenga, ¿no? Entonces pues hay que tener cuidado, Entonces hay mucha diferencia. Persecuciones. Mientras la gente de buena fe admiraba la manera de portarse de los primeros cristianos, los demás se oponían en contra. Lo mismo pasó con Jesús, y San Esteban fue el primer mártir. Mártir significa testigo, en este caso testigo de Cristo, ¿verdad? San Esteban, ¿por qué? Porque dio la vida por anunciar la palabra de Dios, por anunciar, por defender la doctrina de Jesucristo, por decir, ¿verdad?, la verdad a los judíos. Entonces, leyendo el capítulo 6 de Hechos, versículo 8 al 15, y completar aquí estas frases. Esteban a ver, aquí está. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo, ¿sí? Entonces, lleno de gracia y de prodigios, gran prodigio. Entonces él hizo, ¿verdad?, grandes señales, ¿verdad?, de que él tenía el Espíritu Santo, de que Dios estaba con él. Pero bueno, los judíos no quisieron ver eso, ¿no? Entonces realizaba entre el pueblo, y Hechos capítulo 6, versículo 8, ¿sí? Tomaron a Esteban y lo llevaron al
Sanedrín para ser juzgado. En este caso, pues, lo apresaron, ¿verdad? Hechos capítulo 7, 51 al 60, completa esta frase. ¿El pueblo de Israel escuchó a los profetas? No. ¿Los persiguió? Sí. ¿El pueblo de Israel guardó la ley de Dios? No. ¿No los guardó? No, no los guardó. ¿Cómo mataron a San Esteban? A pedradas. A pedradas. Entonces vamos a ver aquí algo sobre sobre San Esteban, ¿no? 51 en adelante. Bueno, vamos a ver aquí. 57. Entonces empezaron a gritar, taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas, ¿sí?, a los pies de un joven llamado Pablo, antes de que fuera cristiano, era perseguidor también de los cristianos, ¿sí? Entonces, mientras lo apedreaban, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió en el Señor. Entonces, pues bueno, ahí lo mataron a pedradas. ¿Por qué? Porque él les empezó a decir que no cumplían la ley de Dios, que de nada les servía, ¿verdad?, la circuncisión que tenían, que era la ley que practicaban la circuncisión, ¿verdad? Pero la circuncisión pues tenía otros, digamos, complementos, ¿no?, que tenían que hacer. Pero en este caso le daban más importancia a la circuncisión, pero no a la ley de Dios. Entonces, y al decirles, ¿verdad?, que no cumplían la ley de Dios, entonces, pues, por eso lo mataron. Así que, pues, el primer mártir de Cristo, primer testigo de Cristo, San Esteban. Mártir significa testigo. Entonces, no es nada más como hoy nosotros decimos testigo, pues un testigo ocular que ve alguna acción o puede decir que fue lo que vio, que pasó o no pasó, ¿no? Entonces, en el sentido cristiano, en el sentido de la fe, testigo es el que da la vida por Jesucristo, el que lo matan por predicar, por defender la doctrina de Jesucristo. Seguimos, las misiones. Las misiones, no obstante todas las dificultades, la Iglesia no paró en su afán de predicar el Evangelio a todos los pueblos. Hasta la fecha, los misioneros siguen anunciando a Cristo por todo el mundo. Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8, ¿verdad? Vamos a ver aquí este hecho, ¿no? Mientras tanto, los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares donde pasaban. Así Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una ciudad a donde había bajado. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación, pues espíritus malos salían de los endemoniados dando gritos y varios paralíticos y cojos quedaron sanos. Hubo pues gran alegría en aquella ciudad. Entonces Felipe llega a esta ciudad, empieza a predicar. Bueno, acordemos que los samaritanos, ya dijimos en uno de los temas pasados, ¿verdad?, que los samaritanos no se podían ver con los judíos, no se llevaban, no había buenas relaciones, aunque eran de la misma descendencia, pero no había esa buena relación. Entonces, pero la predicación también tenía que llegar a ellos, y Felipe fue a ellos a predicar, y al predicar, entonces dice que todo el pueblo, ¿verdad?, pues lo vio bien. Entonces se unieron pues a Felipe, ¿no? Aceptaron la predicación de Felipe. Entonces ahí es donde, pues, ¿cómo llegó Felipe ahí? Bueno, por medio de una persecución. Después de que mataron a Esteban, pues vino la persecución,
Entonces, y todos ahora sí salieron a predicar a diferentes partes, ¿sí? A diferentes lugares. Entonces, ¿por qué la gente escuchaba con atención a la predicación de San Felipe? Bueno, por el prodigio, por los milagros, por lo que él hacía. Entonces ellos creyeron entonces en las palabras de Felipe, que en este caso eran las palabras o la predicación de Jesucristo, ¿sí? Creyeron. Por eso le hicieron caso, pues. ¿En tu país, a lo largo de la historia, hubo alguna persecución contra la iglesia? ¿Sí o no? O bueno, en este caso no sé si saben, yo creo que sí han de saber, ¿verdad? La iglesia católica, sí, la iglesia católica, ¿verdad? Casi siempre ha tenido este problema de la persecución. Por ejemplo, miren, disculpen, a lo mejor alguno no quiero no quiero molestar a nadie, pero la verdad, acuérdense lo que pasó con Benito Juárez, ¿no? Uno, por decir alguno de ellos, ¿no? Hay varios. Sí, primero, con Benito Juárez, con su famosa frase que aprendimos en la escuela, que el derecho ajeno es la paz. Pero fíjense que no, no fue, pues no fue realidad esto, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque él mismo no respetó, ¿verdad?, los derechos de los religiosos como personas. No respetó, ¿verdad? Porque les confiscó, les quitó conventos, les quitó propiedades, les quitó todo. Entonces, ¿dónde quedó eso de el respeto al derecho ajeno es la paz? O sea, como que tenían que respetar las cosas del gobierno, de él, pero él no respetar, en este caso, lo que tenían, lo que la iglesia tenía, puesto que él ya se había, a pesar de que estudió seminario y toda esa cuestión de joven, pero después se puso en contra de la iglesia. Entonces, persiguió la iglesia, ¿sí? Entonces, pero ese es uno, pero hay más, hay varios, ¿sí? Hay muchos. El más, creo yo, uno de los más duros fue el de Plutarco Elías Calles, de 1926 a 1929. 3 años, ¿verdad? 3 años de persecución de la Iglesia Católica aquí en México, en nuestro país, ¿sí? 3 años, 1926 a 1929, el presidente Plutarco Elías Calles. Entonces, muchas persecuciones, mucha matanza, sacerdotes, catequistas, seminaristas, en fin. Por ahí tenemos a San José Sánchez del Río, ¿verdad?, que fue uno de los mártires que los mataron precisamente por practicar la fe católica, ¿no? Entonces, ¿hubo persecución en nuestro país? Sí, hubo, ¿verdad? Hoy la persecución creo que se da de otra manera, pero entonces de manera física, mártires pues se dio en este año como el más duro, y como el más reciente pues es el de Plutarco Elías Calles. Entonces, en estas fechas que ya dijimos, ahí. Entonces, ¿en tu país existe algún instituto misionero? Hay muchos. Gracias, en nuestro país hay muchos institutos misioneros, y bueno, entre ellos estamos nosotros, apóstoles de la palabra, que somos una familia misionera, ¿verdad?, donde hay sacerdotes, hermanos legos, o sea, consagrados, hay hermanas consagradas, hay sacerdotes, ¿verdad?, y también hay laicos como yo, que no somos sacerdotes, simplemente estudiamos para convertirnos en misioneros y así salir a predicar a diferentes partes, ¿verdad? A diferentes partes de donde nos toque, ¿no? Bien, entonces, sí hay, ¿no? ¿Cómo se llaman? Bueno, pues ya si conoces alguno, pues ahí están los franciscanos, están las carmelitas, están componianos, hay bueno, hay muchos institutos, ¿verdad?, misioneros. Entonces, en tu parroquia hay misioneros que salgan a evangelizar en las casas. Bueno, ahí sí, quién sabe, ¿verdad? Fíjense, la misión tal y como Jesús nos las mandó, como Jesús lo dijo, pues es
predicar el evangelio, dar a conocer la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, yo por lo menos, cuando yo llegué aquí a esta diócesis, pues fue esa novedad, ¿verdad? De que no había evangelizadores así de que salieran de casa en casa bien continuamente, ¿no? Así continuamente, con la Biblia en la mano, con la Biblia en la mano, predicar la doctrina de Cristo de acuerdo a como nos las enseñó y como la Iglesia Católica, ¿verdad?, nos las enseña, bien con la Biblia en la mano, ¿sí? Casa por casa, casa por casa. Entonces, pues mucha gente decía, no, pues pensaba que éramos protestantes, que éramos de otra religión. Decíamos, no, yo soy católico, ¿no? Y aquí traigo mi crucifijo, pero con la Biblia. Entonces, y bueno, poco a poco esto, ahorita tenemos presencia aquí en nuestra diócesis de Apóstol de la Palabra, pero pues somos una minoría para una inmensidad de población que hay. Entonces, pero sabemos que esto de la evangelización de casa en casa, ¿verdad? Es necesario hoy en día. Siempre ha sido necesario, pues, pero creo que en estos tiempos más. Y fíjense, San Pablo ya nos dice, en la época de San Pablo, ¿sí? En Hechos capítulo 20, versículo 20 dice saben que nunca me acobardé cuando algo les podía ser útil. Les prediqué y enseñé en los templos y en las casas, ¿verdad? San Pablo, su predicación no solamente era en el templo, sino también dice que era en las casas, ¿verdad? Entonces, ahora entonces en la iglesia, sí, la verdad sí hacen falta misioneros que tengan enfocados en esa pastoral, en la pastoral de la predicación de una manera continua, ¿sí? Que decir que por lo menos cada 8 días, caiga este equipo de personas preparadas bíblicamente para que puedan salir a predicar a las casas, ¿sí? Cada 8 días, por lo menos un día, 2 horas o 3 horas, lo que se pueda, ¿verdad? 1 hora aunque sea, pero por lo menos cada 8 días que hubiera un equipo, ¿verdad? ¿Sí? Que en todas las parroquias hubiera esto, no, pues se avanzaría un poco más en cuestión de la evangelización con la gente alejada, ¿verdad? Pero bueno, nosotros como Apóstol de la Palabra pues lo hacemos continuamente, pero como decimos, pues somos una minoría para una inmensidad de pueblo, ¿no? Entonces yo me muevo en diferentes parroquias, andamos a veces por aquí y por allá, siempre llevando la palabra de Dios, dando cursos de Biblia, de apologética, retiros, en fin, hay toda una actividad, ¿no? Tanto a la gente del pueblo como a los grupos, catequistas, cosas así, vamos a diferentes parroquias, ¿no? Entonces, pero hace falta más. Entonces, ojalá, aquí viene la pregunta, pues también, si te gustaría ser misionero o misionera, sí o no. Bueno, pero en el sentido tal y como Jesús dice, vayan y anuncien las buenas nuevas a toda la creación. Es decir, es necesario. Los documentos de la iglesia hoy nos dicen, también el documento de la parecida nos va a decir que hay que salir en busca de los alejados, de los que están allá afuera, ¿sí? Hay que salir en busca, ¿sí? Entonces, pues si te gustaría, bueno, pues ojalá te pongas en contacto con nosotros y podemos apoyarte, ayudarte a cómo estudiar, cómo aprender, y ya pues poco a poco a lo mejor puedes colaborar también con nosotros, con la iglesia, a predicar, ¿sí? Muy bien, entonces continuamos, ¿verdad? Entonces ojalá en esto de las misiones, pues ahí dijimos entonces la gran necesidad de misioneros, pero en una pastoral enfocada a los alejados, ¿verdad? Porque todo
hay muchos movimientos, hay muchos grupos, catequistas, en fin, hay todo, está bien, pero prácticamente todo se concentra en la parroquia, en los salones, en la iglesia. Entonces está bien para la gente que va, pero la gente que no va a misa, la gente que no lleva a sus niños al catecismo, la gente que vive pues al margen de allá, entonces esa gente es la que necesita atención. Acordemos, como decíamos el tema pasado, pues apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces se necesita. Continuamos, hermanos, a ver, tarea para ir ya terminando. Ya con esto terminamos este tema, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántas personas recibieron el bautismo el día de Pentecostés? 3,000. 3,000 personas, ¿sí? Hechos 2:41. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la vida de los primeros cristianos? Entonces ahí contesta, ¿no? ¿Qué es lo que más? Ya dijimos bien el texto, Hechos 2 del 42 en adelante, ¿no? Entonces, ¿has tenido alguna experiencia religiosa parecida a la que tuvieron los discípulos de Cristo el día de Pentecostés? Sí, si la respuesta es positiva, pues cuéntala, platícala, a ver cómo ha sido, cómo fue esa experiencia, ¿no? De donde viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Fuertemente así, donde sientes, ¿verdad? Su presencia que te impulsa, ¿no? Aunque te diré, les puedo decir, la acción del Espíritu Santo no siempre es la misma. Y también aquí otro punto importante, la acción del Espíritu Santo en la persona no se reduce solamente al mero emocionalismo. Emocionalismo quiere decir que pues siente uno bonito, ¿no? Siente uno bonito su presencia, siente uno bonito pues ahí como que ese cambio de vida, ¿no? ¿Sí? Pero luego pues eso puede ser la emoción. Entonces el Espíritu Santo no es solamente emocionalismo, es decir, no, porque pasa la emoción y luego después que sigue, ¿no? Pues ya se apagó, ya no hay nada, ¿no? Entonces, no, la acción del Espíritu Santo es algo permanente, cuando algo se queda ahí, es una experiencia de veras fuerte, una experiencia fuerte que se queda ahí y siempre, y esa alegría, ese ánimo, ese valor, todo siempre está en la persona, ¿sí? Entonces, de manera que, como se ha dicho, llueva o truene, ¿sí? En las buenas y en las malas, está al pie, como decimos, al pie del cañón, predicando. En este caso, si es que en el caso mío, pues yo desde que sentí, ¿verdad?, esa presencia del Espíritu Santo en mi vida, bueno, desde ese momento, ¿verdad?, cambió. Es un cambio de no hacer nada en la iglesia, de no ir ni a misa ni nada de eso. Bueno, otro día les platicaré, ¿verdad?, sobre algo de mi testimonio. Pero bueno, así, desde esa vez hace 33 años, o sea, hace 33 años que fue esa experiencia, entonces hasta la fecha, seguimos con el mismo entusiasmo, aunque quizás no pueda hacer ya las cosas que hacía hace 20 años, hace 30 años, ¿no?, por la edad, pero las ganas, el entusiasmo, seguimos igual. Entonces, problemas, dificultades y todas esas cosas, sí, pero no se nos ha quitado las ganas de seguir predicando por aquí y por allá. Entonces, por eso les digo, mire, la presencia, entonces, a veces, cuando dice aquí la pregunta, bueno, si has tenido alguna experiencia parecida a la que tuvieron los apóstoles, ¿cómo fue la experiencia de ellos? Les llegó el Espíritu Santo sobre ellos y tuvieron el valor de predicar, el valor de salir. Entonces dejaron el miedo, dejaron todo y fueron. Tanto que los mataron, ¿sí? Muchos murieron en la persecución, pero ahora sí no se echaron para atrás. ¿Cómo fue eso? Por la experiencia fuerte que de veras el Espíritu Santo les cambió la vida. Se quedó esa presencia en su vida, ¿sí? Entonces, por eso bueno, con todo respeto, que a veces pudiera ser que alguien diga que tiene el Espíritu Santo, se llena del Espíritu Santo, pero a veces puede ser emocionalismo, nada más, la emoción pues, nada más,
pero luego después, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo vamos a ver eso? Sí, en la marcha, ¿verdad? En la vida, ahí es donde se ve. Entonces, pues ojalá si no lo han tenido, pues en cualquier momento Jesús les puede dar esa gracia, ¿verdad? De poder experimentar el Espíritu Santo en sus vidas y va a cambiar, va a haber mucho cambio en sus vidas, ¿verdad? Muy bien, entonces, 4, copia una frase que pronunció San Esteban antes de ser lapidado, hacer qué fue lo que dijo antes de que muriera, ¿sí? 5, aprende de memoria, nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era en común entre ellos. Los primeros cristianos, Hechos capítulo 4, versículo 32. ¿Por qué hoy mucha gente habla mal de la Iglesia Católica? ¿Por qué mucha gente habla mal de la Iglesia Católica? ¿Acaso se trata de personas con una conducta inadecuada? Es decir, ¿será cierto de que lo que dicen a veces de algunos católicos, será cierto o es mentira? ¿Sí? Cuando dicen es que el señor fulano que va a la iglesia, que enseña, que es catequista o que da la comunión o que no sé qué, ahí fíjense cómo allá en la iglesia es una cosa y acá afuera es otra cosa, ¿no? Entonces, sí, puede que puede haber personas así, ¿verdad? Que tengan esa dificultad, ¿verdad? Del cambio de vida, la conversión. Entonces, lo que tenemos que hacer, yo en mi caso, bueno, es orar por esas personas, pedir a Dios por ellos, ¿verdad? Para que Dios vaya haciendo su obra en ellos de ese cambio que necesitan dar en su vida, de dar un buen testimonio a la gente que se acerca, un buen testimonio. Muchas de las cosas que la gente dice, o muchas de las cosas, de las acusaciones que hacen contra la iglesia, muchas no tienen razón, o sea, muchas no son verdades, pero sí, por otro lado, sí, también hay gente que sí hay que pues da mal testimonio, ¿no? Mal testimonio. Borrachera, malas palabras, robo, engaño, hipocresía, o sea, mucho de eso sí, pero hermanos, no hay que fijarse tanto en ellos, más bien así como ellos son, tal vez no tienen toda una vida cristiana, pero sí hay gente que sí hay gente que sí vive en su fe, sí hay gente que se esfuerzan por dar un buen testimonio. Entonces acuérdense de la parábola que vimos en los temas antepasados, ¿verdad? Sobre la parábola de la cizaña, ¿sí? O sea, dentro de la iglesia hay buenos y malos. Entonces hay quienes se esfuerzan por vivir la vida cristiana y hay quienes pues todavía no les llega esa conversión, todavía no les llega esa fuerza del Espíritu Santo para que vayan cambiando su vida. Entonces, ¿cuándo va a ser? No sabemos, pero sí podemos orar por ellos. Orar, y creo que ayudamos más haciendo oración por ellos que hablando mal de ellos, ¿verdad? Y si estas personas que de por sí buscan cualquier pretexto, ¿verdad?, para hablar mal de la iglesia, pues ni modo, también hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos porque a veces critican mucho a la gente que está en la iglesia sin criticarse ellos mismos, ¿no? Entonces también ahí. Pero todo esto se da porque falta la presencia de Dios. Se da porque no es Dios el que está inspirando esto, ¿no? Entonces tanto el que se porta mal como el que habla mal. Entonces aquí el asunto es que a veces agarran parejo, ¿no? Agarran parejo, si no hacen distinción entre quienes sí hacen cosas malas y quienes no. Entonces agarran parejo. Pero bueno, ni modo, los que nos esforzamos por vivir la vida cristiana, pues a veces tenemos que, pues, bueno, aguantarnos, ¿no? Aguantarnos, ¿no?, cuando dicen cosas y dice, bueno, pues yo no vivo así, yo no soy así, pero bueno, tenemos que aguantar todo este tipo de cosas. La oración es lo que nos ayuda, a nosotros misioneros nos ayuda a veces bueno, siempre la oración es la que nos da fuerza también. Gracias, hermanos, gracias entonces por este momento
Y bueno, ya mañana estaremos subiendo el último tema del curso bíblico para principiantes, y ya luego les notificaremos qué es lo que vamos a seguir haciendo en respecto a la iglesia, y para ayudar en cuestión de la fe a muchos hermanos católicos. Gracias, y bueno, pues saludos a todos los hermanos, a todos los suscriptores. Igual sigo felicitando, ¿verdad? A Fernando, ¿qué? Por aquí tengo su nombre, Fernando Méndez Velázquez. Sí, Fernando, gracias, Fernando, por tu participación. Que Dios te bendiga. Y a todos, ¿verdad? Los que nos hacen el favor también de continuar viendo nuestros videos, y síganos ayudando a seguir adelante, a que siga creciendo nuestra comunidad, y que haya más personas, ¿verdad? que aprendan. Bueno, terminamos con nuestra pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor, por este momento que nos regalas de poder reflexionar tu santa palabra. Gracias por la oportunidad, pues, de poder vivir, de recibir tu gracia a través de tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú siempre estás al pendiente de nuestras necesidades. Te pido por todas las personas que forman parte de este pequeño grupo de este medio social, ¿no? Para que les des tu gracia, tu bendición, y que en los momentos difíciles pues se encuentren en ti esa fuerza, ese ánimo también, para que sigan adelante. Y si algunos padecen alguna enfermedad, Señor, pues te pido por ellos, porque están enfermos, para que les concedas tu gracia también, y la fortaleza corporal y espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga, y nos vemos mañana. Gracias.